Estimados amigos y amigas, a nombre de Fundación Casa de México en España y de su directora general, Jimena Caraza Campos, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación de los libros Recetario Gráfico de México y Sabores en la Puebla Porfiriana. El cocinero poblano de Miguel Corona, 1888. Publicados con el auspicio del Gobierno Municipal de Puebla a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Centrados en una de las disciplinas fundamentales para el ser humano, los dos volúmenes que les ofrecemos el día de hoy abordan desde diversos ángulos y momentos la gastronomía mexicana, inscrita desde el año 2010 en la lista representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Compuesto por 32 recetas provenientes de los 32 estados que constituyen la República Mexicana, el Recetario Gráfico de México ofrece auténticos clásicos de nuestra cocina, junto con diversas oportunidades para descubrir la gastronomía que no deja de sorprender a propios y extraños. Platillos como la cochinita pibil, el mole poblano o el pozole conviven con el nopal relleno, la salsa de escamoles o el chile atole, ilustrados con grabados en linóleo elaborados por el artista gráfico Emanuel Tanús. Sabores en la Puebla Porfiriana, el cocinero poblano de Miguel Corona, 1888, recupera y actualiza el recetario conocido como El cocinero poblano, que es famosísimo, publicado a finales del siglo XIX por el impresor Miguel Corona. Integrado por 274 recetas de repostería y de cocina, difundió platillos provenientes de diversas regiones europeas y de la cocina criolla tradicional, dirigidas a las clases medias acomodadas, modificando los gustos culinarios de los sectores más cosmopolitas de la población urbana. Como podrán descubrir quienes tengan la oportunidad de contar con estos dos libros, que aquí tenemos algunos que nos van a obsequiar, ¿verdad? La difusión y la creación gastronómica de Puebla ha sido y sigue siendo uno de sus rasgos más importantes. Para conocer en detalle las características de estos títulos, nos acompañan Juan José Cue, del restaurante El Mural de los Poblanos. Bienvenido. Fabián Valdivia Pérez, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, que además es un gran aliado de Fundación Casa de México en España, porque siempre nos trae arte popular de Puebla preciosísimo. Y modera Alejandro Cañedo, secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla. Sean todos ustedes bienvenidos y doy la palabra a los que saben de este tema. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿ya me escuchan bien? Es que este aparatejo como que no le entiendo bien, pero bueno. Aquí venimos a platicar y no a hacer tecnología. Muy buenas noches, en nombre del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla de Zaragoza, cuyo primer nombre fue la Puebla de Los Ángeles, fundada en 1531 como una ciudad para españoles. Eso es el origen fundamental. Entonces ustedes pueden ir allá a visitarnos, a comer, a disfrutar y a reclamar parte de lo suyo, porque sigue siendo una ciudad por y para españoles. Muchas gracias, Fabián, director de Cultura del Ayuntamiento de Puebla, gran aliado y un personaje muy importante, matemático de profesión e historiador del arte por vocación. Ha hecho muchos proyectos culturales en la ciudad de Puebla y a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos en Puebla una de las joyas más importantes de patrimoniales, que es la Talavera. La Talavera es la loza vidriada que se vende, se hace y se produce aquí en Talavera de la Reina, España. En Puebla llegó en la época del virreinato y se gestionó con el barro blanco y barro negro fundido a 1000 grados centígrados con las manos de los artistas mexicanos, parte del arte. Y Fabián fue el iniciador y el líder del proyecto para que en 2019 la UNESCO le diera a Puebla el patrimonio transoceánico, porque se comparte con Talavera de la Reina aquí en España. Entonces Fabián es ahora el director de Cultura, también se le conoce como el pequeño Larousse caminante. No sé si ustedes conocen el diccionario Larousse, no sé si aquí en España se venda, creo que sí, es francés. Bueno, así se le conoce coloquialmente. Juanjo Cue es un impulsor, emprendedor, gran amigo, gran poblano de una familia de muchos años en Puebla. Su abuelo fue 2 veces alcalde de la ciudad. Su padre, gran empresario, que por aquí nos acompaña, don Juan. ¿Dónde está don Juan? Hasta allá atrás. Y además de haber incursionado en temas de tecnología, de haber estudiado en Estados Unidos, en el Reino Unido, ser
aparte un gran ingeniero, ha trabajado en la industria de transporte, en el gobierno, en temas digitales, y últimamente ha desarrollado proyectos gastronómicos fundamentales. Es propietario de uno de los mejores restaurantes, no de Puebla, sino de México. Está en la lista de los 1000 que hizo apenas una publicación francesa, y el día de ayer en la Ciudad de México, en la Bebida San Peregrino y otro grupo de chefs presentaron la lista de los 250 mejores restaurantes de México, y el mural Los Poblanos desde 2016, que sacó la primera lista, sigue siendo parte de esa lista, porque es un lugar donde, además de disfrutar un palacio que llamaríamos aquí edificado del patrimonio virreinal de Puebla, se come como si Los Ángeles fueran los que cocinaran, porque somos la Puebla de Los Ángeles. Y bueno, sin más, venimos a platicar sobre estos libros que se editaron hace poco por medio de Fabián. Fabián ha editado muchos libros sobre arte, sobre cultura, sobre historia, pero como es un buen comelón también y le gusta comer, porque en Puebla, como bien dice Fabián, mientras estamos desayunando, hablamos de lo que vamos a comer. Mientras estamos comiendo, lo que vamos a cenar. Y cuando ya cenamos y tenemos lugar, vamos a hablar de lo que vamos a comer al otro día y al siguiente día. No se han oído hablar del famoso recalentado, que es la costumbre del mexicano de ir el 24 o 31 de diciembre a las casas familiares a comer, pero el otro día llegamos a comer al mismo lugar, porque dicen que la gorra ni el quien le corra, o sea, llegar a comer sin permiso, y se sabe más rico el recalentado que el original. Entonces, es lo que hablamos mucho de la gastronomía. Primero vamos a pasar ahorita un video de los autores, y luego continuamos para que tanto Juanjo como Fabián puedan platicar sobre estos dos grandes libros: Recetario gráfico de México y Sabores en la Puebla porfiriana, el cocinero poblano de 1888. Porfirio Díaz fue un presidente de México, duró 33 años, y a toda su etapa que gobernó se le llama el porfiriato. Terminó un poco difícil porque pues lo desterraron, ya que gracias a su presencia se inició la Revolución Mexicana. Entonces imagínense todo lo que representa, pero también representó un gran hito en la historia de nuestro país. Y el libro del cocinero poblano. Pero bueno, iniciamos con los videos. No sé si se vean, ¿sí ven? Adelante, también ahí lo podemos ver. Corre Me llamo cámara. Ricardo Moreno Botello, soy economista, soy maestro en educación, he sido investigador y funcionario público y universitario, y en los últimos tiempos me he dedicado a la labor editorial con una firma que se llama Ediciones de Educación y Cultura. Básicamente soy jubilado ya de la Universidad Autónoma de Puebla, donde trabajé alrededor de unos 40 años. Entonces, dedicándome después a la labor editorial, y en los últimos años me he animado mucho a trabajar, a investigar y editar libros sobre cocina poblana, a relevar la cocina poblana, que es uno de los patrimonios intangibles más importantes de nuestro país en términos culinarios. Bueno, Sabores en la Puebla porfiriana es un libro que forma parte de una trilogía, para decirlo de alguna manera. Es una trilogía que comenzó por allá por los años del 2018 aproximadamente, con un libro de cocina, con un manual de cocina que se llamó La cocinera poblana, y que editó en el siglo XIX Narciso Bassols, el primero de los Bassols que llegó a México. También fue editor, y en un momento dado se dedicó a la elaboración de ese libro de cocina, que es muy famoso, es uno de los grandes libros de la cocina poblana. Entonces a mí me lo obsequiaron, mi esposa me lo regaló, lo encontró en una tienda de estas de antigüedades en el barrio de Los Sapos, que, como se sabe, en Puebla es muy conocido porque se dedica a la venta de objetos antiguos, y entre otros de libros. Pues yo lo recibí con mucho gusto, lo revisé, y me brincó la idea, siendo editor, de que valdría la pena hacer una reedición ya con los recursos técnicos, tecnológicos del siglo XXI, pues de este gran libro de cocina poblana. Así lo hice, y entonces con ese comencé la trilogía,
que después continuó con otro libro importante, que fue el primer libro de cocina que se editó en Puebla, allá por el año de 1844 por lo menos, sí, 1944, y que es también otro de los pilares, bibliográficos de la cocina poblana. Y finalmente, pues al estar haciendo mis estudios históricos, revisar todo lo que hay de documental en la Biblioteca La Fragua de la universidad y en otros lugares, pues me di cuenta que había por lo menos unas 10 obras para el siglo XIX editadas sobre cocina en Puebla. Entonces una de ellas me llamó mucho la atención porque era un pequeño libro. Ya revisándolo con detalle sus recetas me di cuenta que tenía pues una oferta de platillos muy interesante, muy moderna para la época, porque no reivindicaba tanto la cocina criolla, digamos virreinal, sino más bien ya estaban pensando en una cocina más moderna, más enfocada a lo que eran los platillos europeos de mayor importancia. En fin, se trataba ya de una propuesta mucho más moderna, mucho más interesante en esos aspectos. Entonces dije yo, es un libro pequeño, pero tiraron 50,000 ejemplares de ese recetario, y pues eso fue lo que me llamó la atención, y dije, bueno, voy a darlo a conocer al público actual. Y fue que como me metí a trabajar, a estudiar con más detalle el libro, quién era su editor, cuál era digamos, el contexto en el cual se publicaba el libro. Entonces, ese es el origen de este recetario, que pues el editor es Miguel Corona, un editor poblano que trabajó con su imprenta aquí, con la imprenta propia y la después era una imprenta familiar, pues durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Entonces le tocó pues toda una parte del porfiriato. Por eso yo consideré que dada el contenido de la obra en términos culinarios, la época en la cual se había impreso el recetario, que fue en 1888, pues era prácticamente para mí el tipo de platillos que se estilaba servir en la época del porfiriato en Puebla. Y efectivamente, si los revisamos, nosotros nos podemos dar cuenta de que son esos platillos que se cocinan y que se sirven cuando hay fiesta en la casa, ¿no? Cuando hay manteles largos, como se decía, ¿no? Entonces, ese es el detalle de este recetario, y pues al estudiarlo también tuve que hacer referencia a la labor editorial de Miguel Corona. ¿Por qué? Porque a mí me ha interesado mucho en estos estudios bibliográficos sobre los manuales o sobre los recetarios, dar cuenta no solamente del contenido del recetario, sino también de la historia y la producción editorial de quien lo hizo. En este caso de Miguel Corona, que doy cuenta con más o menos detalle de todo lo que fue su producción editorial, y que como otros editores importantes en Puebla, pues quiso hacer su recetario. Y ese es el recetario que estamos ofreciendo ahora en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Tanús, soy diseñador gráfico, artista plástico enfocado a las técnicas tradicionales de grabado y guitarrista en Té de Brujas. Soy de Puebla y en esta ocasión quiero platicarles sobre el recetario gráfico de México, ilustrado con grabados, que hice hace un par de años y que ahora pues, me hace muy feliz compartirles que está publicado, muy reciente. Y bueno, pues este recetario comprende 32 recetas, una por cada estado de la República, todas ilustradas con grabados en linóleo. Y el hilo conductor del recetario es pues que cada una tiene al menos un ingrediente originario de nuestro país, un ingrediente endémico. Y bueno, en varios casos, además del grabado que la ilustra, también tenemos una impronta que me dio la tarea de recolectar las plantas originarias de nuestro país, entintarlas y pasarlas por la prensa de grabado para hacer un registro de las hojas, de las plantas en sí. Eso me pareció muy interesante.
Y bueno, también otra parte que me gusta mucho de este recetario es que todas las recetas fueron recabadas con amigos y con conocidos, con gente común que tiene sus secretos culinarios y que tuvieron a bien compartirlos conmigo para poder pues dejar este registro de sus saberes en este recetario gráfico de México. Entonces también me parece pues muy humano y muy original en ese sentido que haya participado todas estas personas. Muchos de ellos me compartieron sus recetas, algunos me invitaron a probarlas, a comerlas, otros por la distancia pues me mandaban fotografías o videos de sus procesos, pero pues todos ellos participaron con muchísimo entusiasmo y pues lo mejor que yo pude hacer también para retribuir fue, además de obviamente poner el crédito de cada una de las personas, pues también tratar de hacer un buen trabajo en la parte gráfica que ilustra pues cada una de las recetas que me compartieron. Quise hacer esta combinación entre la cocina y el grabado, primero que nada porque México es un país que tiene una gran tradición en ambas disciplinas y otra porque también muchos de los recetarios que recientemente se editan pues generalmente están ilustrados con fotografías, entonces me pareció bien ilustrarlos con grabados, que es una técnica que como mencionaba tiene una gran tradición también en nuestro país y además muy contundente. Sus características gráficas, sus trazos muy agudos hacen que la técnica sea muy llamativa y pues el alto contraste también no es una característica muy importante de esta técnica y es por eso que quise celebrar la tradición gastronómica de nuestro país a través de este oficio que es a lo que yo me dedico y que creo que le hace mucha justicia a pues todas las recetas que aparecen aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les guste el recetario. Me daría muchísimo gusto saber que preparan todas las recetas que aquí vienen, que lo comparten, que lo saborean y pues les agradezco mucho su atención, les mando un saludo y ojalá que nos veamos pronto. Pues muy bien, esto es la presentación de los dos autores. Quiero comentar antes que el día de ayer en FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo, la ciudad de Puebla, ya, la ciudad de Puebla le entregó la estafeta a la ciudad de Lima, Perú, como capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Hace un año, aquí en FITUR, la ciudad de Madrid, la concejala de turismo, le entregó a Puebla la capitalidad. Eso significa que durante 2023 Puebla fue capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Y haberla recibido de una ciudad tan importante y haberle entregado una capital también importante, nos hace también estar alineados con que la comida y la gastronomía de Puebla es la más importante de nuestro país y es digno de comentar. Ahora quiero ceder la palabra a Juanjo Cue, que va a platicar directamente sobre sus impresiones y que estos dos libros no se han presentado en Puebla. La primera presentación que se hace al público es aquí con ustedes el día de hoy en la Casa de México y que al final van a poder tener un ejemplar de los libros, ¿verdad? Sí, hacemos de regalo. De regalo para que se los puedan llevar y puedan cocinar y luego vendremos a hacer el examen correspondiente. Y como verán, somos muy exigentes, ¿eh? ¿Para todos, Ale? ¿Mandé? ¿Para todos? ¿Para todos? ¿Hay libros para todos, Fabián? Espero que sí. Les demás, sí. Va a haber examen al final. Bueno, pues muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Qué alegría que esté tan lleno y que haya tanta gente interesada en la gastronomía y en este caso la gastronomía de Puebla. Muchas gracias, Ale y Fabián, que además de ser grandes amigos, pues hemos sido cómplices de muchos proyectos, normalmente girando alrededor de la gastronomía de Puebla. Y siempre me gusta platicar de la gastronomía de Puebla con la pregunta es ¿por qué Puebla es un referente de la cocina o de la gastronomía, tanto en México como en Latinoamérica, Iberoamérica o el mundo, ¿no? Hay muchas explicaciones, ¿no? El por qué fue una ciudad modelo fundada para que vivieran españoles, la riqueza de la zona, los volcanes, pero hay una parte muy interesante, muy importante de por qué la gastronomía de Puebla es lo que es, que casi nadie lo sabe. Y esto tiene que ver con el comercio, ¿no? Cuando España, bueno, coloniza México y se forma la Nueva España, que era un virreinato, no era una colonia, también llegaron hasta Filipinas.
y llegaron, pues, de esa forma llegaron a Asia. Entonces lograron conectar Filipinas o Asia con México, con la nao de China que llegaba a Acapulco. Por el otro lado de Veracruz a España, pues estaban los galeones que ya llevaban mucho tiempo, pero cuando logran esta conexión, el comercio del mundo, y esto sucedió casi 250 años, pasaba por México. O sea, salía de Asia, llegaba a México, lo pasaban a Veracruz, o lo que venía de Europa, de España, llegaba a Veracruz, lo pasaban a Acapulco. Y la ciudad que estaba en medio era Puebla. O sea, llegaba a Veracruz, todos lo subían a Puebla, llegaba a Acapulco, todos lo subían a Puebla. Digamos que Puebla de alguna forma fue el Panamá del mundo por casi 250 años. Y esto trajo muchas cosas para la región y principalmente la mezcla de productos, como es el mole poblano. Los moles son prehispánicos, pero el mole poblano se enriqueció de los dos lados y se hizo un mole diferente, especial, y que ahora es referencia en el mundo. Para hablar, bueno, ya un poco más específico de los libros, ¿no? Y en este caso que está enfocado a la época porfiriana, creo que es muy bonito que las ciudades, los pueblos, ¿no?, tengan ciertas épocas y ciertas influencias, como pues, fue un poco francés, ¿no?, la parte porfiriana, finales del siglo XIX, principios del XX, y leer también cómo hacían las recetas. A mí eso me llamó mucho la atención, porque te las ponen de una forma muy sencilla, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados como robots que te dicen 5 gramos, 10 gramos, 2 cucharas, 3 minutos en el microondas, aceite, tal. Y aquí parece que le están hablando a gente, no sé si en esa época era mucho más fácil cocinar o lo traía la gente, pero casi te van relatando, pues ponle un poquito de esto, échale aquello, y la gente dice, ¿y cómo se hace, no? ¿Cuántos gramos son, no? Entonces, esa parte me gusta, no solamente, bueno, lo que les digo de estar enfocado en una época de México, sino la forma en que se relata. Y la parte de los grabados también resulta fantástico, ¿no? Me encanta que la gastronomía y los pueblos, los estados, las ciudades puedan de repente identificarse con un platillo, ¿no? Y no solamente con un platillo, sino en este caso con una imagen de ese platillo que es de una zona y que es casi como un sello, como un escudo de esa ciudad o de ese estado en este caso, o de esa región. Sin más, Fabián, te dejo el micrófono para dar los detalles. Fabián, Gracias. adelante, va a platicar más sobre lo que tiene que ver con la idea de por qué plasmar en un libro cosas que solo podrían interesarle a la gente de Puebla. Pero creemos que mucho de lo que viene la gente a Madrid, en México, cuando alguien dice, voy a Madrid, lo primero que te dicen, qué bien vas a comer, qué bien vas a pasarla, te recomiendo este restaurante, este otro, no dejes de ir a este lugar, al mercado de tal. Y en México pasa algo similar. Cuando hay que hablar de comida, no hay competencia. Y además que los poblanos, así nos dicen los que somos de ahí, somos muy presumidos. Entonces nos gusta decir que sí tenemos la gran cocina de México y que ahora queremos mostrarla mucho más al mundo. Que nuestra cocina no son la comida americana hecha mexicana, el Tex-Mex. Nuestra comida es la esencia de una patria que es la mezcla de un virreinato junto con un periodo liberal y luego una revolución que nos hizo ser lo que somos ahora. Fabián. Buenas noches a todas y a todos, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto, gracias a Casa México, a su directora Jimena Caraza, que también se ha vuelto una aliada fundamental para la difusión de Puebla. Justo ahorita lo que decía Ale Cañedo, yo trabajé con Ale 10 años en turismo. Ale es uno de los rockstars de turismo del país y afortunadamente es poblano, poblanísimo. Y siempre platicábamos justamente que a veces hay que salirse del cuadro, romper los sistemas de referencia y demás. Y lo que nos ha ocurrido mucho en la ciudad de Puebla es que comemos tan bien. Tenemos una ciudad de arquitectura espectacular, vemos Talavera en todos lados y un largo etcétera, etcétera, hasta el clima, que perdemos la capacidad de emocionarnos o de ver que eso es extraordinario. El Centro Histórico de Puebla es Patrimonio Mundial desde 1987.
seguramente muchos de ustedes conocen Córdoba, por ejemplo, aquí en España. Córdoba cabría más o menos 8 veces, o sea, el casco histórico de Córdoba cabría 8 veces en el de Puebla. Les digo, para que tengan una idea de tamaños, tenemos 2.619 edificios históricos, o sea, tal cual, son 690 hectáreas. De hecho, los habitantes de Puebla, en realidad pocos conocen todo el centro histórico, o sea, de ese tamaño es. México tiene la cocina tradicional como parte de su patrimonio cultural inmaterial. Puebla está dentro de la zona geográfica o zonas geográficas de relevancia para la gastronomía. Tenemos una biblioteca antigua única en el continente, que es la Biblioteca Palafoxiana. Ustedes pueden visitar desde la Patagonia hasta Alaska, y la única biblioteca antigua con su fondo original, edificio, acervo mobiliario y orden de libros que van a encontrar está en Puebla. Tiene como antecedente la Biblioteca de la Santa Cruz de Valladolid, porque ahí estudió el obispo que la construyó en Puebla. Entonces eso les habla muchos puentes más de los que pensamos. Y como decía Juanjo hace unos momentos, la posición geográfica de Puebla no es ninguna casualidad. Puebla es fundada con el nombre Ciudad de Los Ángeles, y eso es un tema de presunción aquí entre amigos, porque Madrid seguía siendo villa y nosotros ya éramos ciudad con cabildo y alcalde, imagínense, ¿no? Porque Isabel de Portugal así lo firmó en el Palacio de Pimentel, lo firmó en Medina del Campo en 1532, y después, para ennoblecer la ciudad en el Palacio de Pimentel en Valladolid, nos dio un escudo de armas que hasta hoy seguimos utilizando. En la Cenefa pueden ver el escudo de nuestro gobierno, y aquí está el escudo de la ciudad de 1538. O sea, pocas ciudades siguen utilizando su escudo porque somos la ciudad de Los Ángeles. Hoy, como decía Ale, 4 veces Puebla de Zaragoza. Muchas veces dicen que tiene que ver Zaragoza, España con Puebla. No, es que es el apellido del general que defendió a Puebla de la batalla contra los franceses. Aquí tienen un Palafox que también ganó una batalla en Zaragoza. Y allá tenemos un obispo Palafox que donó el origen. Hay muchas cosas que curiosamente se van fusionando y a veces enredando. Y esa posición geográfica hizo que nuestra ciudad no fuera un lugar construido sobre ruinas de destrucción. Eso es importante en el espíritu de la ciudad. O sea, es un proyecto urbanístico que la corona está pidiendo al obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, y también al virrey, de que se cree una Puebla de españoles cristianos, como la Puebla de Montalbán aquí, ¿no? O sea, es decir, un lugar donde la gente tiene que vivir. Pero ese lugar para vivir se construye en un espacio geográfico maravilloso, con un río, con un bosque, con una posición geográfica que une hasta hoy Ciudad de México con Veracruz, justamente lo que decía Juanjo, por eso los caminos siempre pasan por Puebla, y eso hace que esta Puebla de españoles cristianos, fundada en una misa el 16 de abril de 1531, crezca muy rápido en población, y estos, imagínense el número, 33 habitantes, como la edad de Jesucristo, y no es casualidad, se les den terrenos de cultivo en un lugar que hoy se llama Atlisco y Huaquechula, hasta unos 45 minutos en auto de la ciudad. Se los dan ahí porque no hay otras tierras que darle, porque todas las demás tierras son de los aliados de la conquista, de los pueblos mesoamericanos que se aliaron para la conquista, entonces no los pueden tocar, porque ellos no son vencidos, son vencedores. Entonces les dan tierras en este lugar, y lo que no saben, piensan que les han dado malas tierras, es que va a ser la zona de mayor producción agrícola de la Nueva España, ¿no? Entonces estos primeros habitantes ya tienen una buena ciudad, se hacen acuerdos con los pueblos mesoamericanos para que haya mano de obra para construir la ciudad, llegan, y para que no estén yendo y viniendo caminando, porque las distancias no son nada cortas ahí, se les empieza a dar zonas para que vivan, pero nuevamente, como son aliados, no los van a tratar con una jerarquía menor a los españoles. Entonces les permiten, usando términos contemporáneos, que tengan gobiernos autónomos. Es decir, existe el alcalde, la República de Españoles, y existen los barrios, como los llamamos, que son la República de Indios. Y tienen sus gobernantes que deciden lo que ocurre, y llevan a personas de Tlaxcala, de Cholula, de la zona mixteca, y se hace una periferia, imagínense, con lenguas indígenas, que están llevando sus saberes, pero también sus sabores. En una ciudad en donde sabemos que empiezan a cultivar desde un origen manzanos, granados, olivos, también siempre hay la idea de que se prohibieron los olivares. En Nueva España había olivares, había unos olivares en Xochimilco maravillosos que su dueño, cuando murió, se los dejó a la Virgen de la Soledad de Puebla, imagínense, para que toda la ganancia de los olivares se fuera a la Virgen de la Soledad de la ciudad de Puebla, aunque estaban en Xochimilco los olivares. Y empieza a haber entonces una relación
única en la historia de América, porque al no haber este conflicto, al menos en esta ciudad, en la ciudad de Los Ángeles, y al tener jerarquías, tanto los gobernantes indígenas como los españoles, empieza a haber una convivencia que seguramente, aunque era un objetivo, no la habían logrado en otro lugar. Y eso genera, como lo ha dicho muy bien Juan Jocue, temas tan impresionantes como el mole poblano. Lo que ocurrió en Puebla, y no es exageración decirlo, es que en realidad durante el siglo XVI ocurrió la primera gran globalización de la humanidad. Porque imagínense que llegan los loceros de Talavera de la Reina, y también llegaron sevillanos, aunque ese estilo no gustó mucho, se asientan en la ciudad porque tienen el barro, como ha dicho también Ale Cañedo, donde además el barro se ha trabajado desde la época mesoamericana, entonces hay unos alfareros de una calidad increíble, y llegan los colores, etcétera, etcétera, y se pueden hacer loza vidriada, pues porque hay que comer en platos, ¿no? Porque hay que beber, hay que tener jarras, hay que tener contenedores para el aceite, pero llega la porcelana china, y la porcelana china en ese momento era lo mejor del mundo, y se empiezan a copiar los diseños chinescos. Y como la porcelana es azul y blanco, y también hay loza vidriada azul y blanco, en la ciudad de Los Ángeles, hoy Puebla, se empieza a hacer una loza vidriada chinesca que no había en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, cuando uno ve un tibor, o sea, estas formas chinas, pero con una técnica que llegó por un largo camino desde Irak al norte de África y llegó a España, pero que atravesó el océano y llegó a la ciudad de Los Ángeles, pero le están haciendo con barros de canteras mesoamericanas, con modelos chinos pintados en la ciudad de Los Ángeles. Digo, eso es globalización. Y luego pintan unas aves que se llaman fenhuang, que viene de la porcelana, la utilizan en la Talavera poblana, y son unas aves que parecen golondrinas, y con Talavera de la Reina, que vamos a hacer un acuerdo antier para el plan de salvaguarda y compartir muchas de nuestras identidades, en algún momento salieron de Veracruz piezas de Talavera poblana con esas golondrinas que llegaron a Talavera de la Reina, y es la serie de las golondrinas. En realidad es la reinterpretación geométrica de los fenhuang chinos, ¿no? Entonces, estas historias, que hoy nos parecen maravillosas porque hemos visto toda la película, estaban generando el germen de una globalización como no había visto antes, y pasó en Puebla, como dice Juan Jocue, porque justamente nuestro escudo dice de latín al español que Dios mandó a sus ángeles a que cuiden esta ciudad en todos sus caminos. Dice, Dios mandó a sus ángeles a que te cuiden en todos tus caminos. Y es que en realidad todos los caminos de Nueva España llegaban a Puebla. Sí, tal cual, así como la Roma de hoy, el dicho, eso ocurrió en Puebla. Y también en esos barcos de Asia llegaron las especias. No es ninguna casualidad que hasta hoy la dulcería tradicional tenga nuez, tenga piñón, tenga almendra, ¿no? Tenga canela, pero esa dulcería ustedes la ven en otros lugares de México y no tiene todo eso. Yo decía, bueno, si tomamos un mostachón, ¿no? Un dulce de leche con una nuez y canela, y nos regresamos 250 años, sería algo similar como lo que hoy hacen en varios países que ponen a la carne oro, ¿no? Sí, pero ahí era canela molida. E incluso en Francia todavía a la canela de ciertas características la llaman canela de la Mexique. Y en realidad venía de Sri Lanka, pasando por Filipinas, llegando a Acapulco, atravesando Nueva España, saliendo de Veracruz, llegando a Canarias para tomar agua, luego pasando a Cádiz y entrando en todo el continente, pasando por el Mediterráneo hasta Cataluña, etcétera, 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 ¿no? Fuimos un puente. Somos un puente todavía, y por esa razón, y me parece interesante cuando vean, por ejemplo, el grabado del mole poblano, justamente el autor, ya vieron a Emanuel, un grabador muy joven, pues elige la simbiosis perfecta de patrimonios, porque es una receta de Puebla, cuyo centro histórico es patrimonio, la cocina es patrimonio, y pone un plato de Talavera, ¿no? Porque ese plumeado, cualquier persona de México que ve este plato les va a decir, eso es Talavera poblana, ¿no? Y ese plumeado también existe en esta parte del mundo muy distinto. La Talavera, como les decía, es patrimonio cultural inmaterial, es el único proceso artesanal de nuestro país, de México, como patrimonio, y es el único patrimonio de esta característica entre dos países en el mundo, ¿no? O sea, no es poca cosa. Y ver el mole poblano, que además los moles son mesoamericanos, pero los chiles se molían y aglutinaban con agua, llega el puerco, se hace con manteca, y mucha gente ve el mole y piensa una pierna de guajolote o de pavo, ¿no? Y resulta ser que si ustedes un día van a México y los invitan a la fiesta de muertos a un lugar a comer mole, y son invitados especiales, seguramente los van a tratar como invitados especiales, no les van a dar guajolote, nunca. O sea, en una fiesta, cuando eres padrino, madrina o invitado,
en una fiesta de los pueblos, de esa parte de gran tradición, nunca te van a dar guajolote y mucho menos pollo, sería una ofensa. Les van a dar carne de puerco, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos ha pasado con gente que llega a comer mole con carne de puerco y es, pues yo quiero la pierna para el Instagram, ¿no? Así, el guajolote, el pavo, no. Y hay un dicho, lo puedes decir, Ale, de las 4 cosas, te toca. Con este sí, que el poblano solo come 4 cosas, nada más. Puerco, cochino, marrano y cerdo. Y si lo quieren rimar, es 4 cosas como el poblano, puerco, cerdo, cochino y marrano, ¿no? Eso tiene que ver con una visión cristiana, es decir, en Puebla pues, todos comen puerco, o sea, no hay judíos. Era un tema de la idea de la cristianápolis, es decir, de la Nueva Jerusalén, y la Jerusalén celestial, que está descrita en el Apocalipsis, es la ciudad de los ángeles. Entonces, imagínense llamarnos la ciudad de los ángeles. Eso ya les va hablando de configuraciones que permiten todo esto. Y justamente, si bien la cocina poblana tiene todas las características que nos gusta mucho presumir, como se darán cuenta, Emanuel Tanús elige, justamente a partir de esta idea de lo endémico, estas 32 recetas. Lo que él comentaba en la impronta, que es una palabra muy bonita, es pueden ver. Por ejemplo, aquí entinta una mazorca de maíz y la imprime. Esto es a lo que se refería. Toma hojas y las imprime. Esas son las improntas a las que se refiere. O sea, no son placas, son hojas de verdad de los ingredientes que se entintaron y se imprimieron. Evidentemente, pues, nosotros para el proceso editorial pues usamos fotografías y digitalizaciones, pero fue haciéndolo así. Cuando lean el libro va a venir la receta. Yo sé que muchos términos van a ser un poco difíciles de entender y en la orilla van a poder ahí leer, justo miren arriba de la paginación, el ingrediente endémico al que se refería, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho platicar y pocas veces se conoce, es que la vainilla es endémica de México y es endémica en particular de la Sierra Norte de Puebla, que colinda con Veracruz. El nombre en lengua náhuatl de la vainilla era flor negra. Hoy Sri Lanka es el gran productor de vainilla, pero si quieren probar la vainilla endémica tienen que ir a México, ¿no? Ahí está la vainilla endémica, que es una verdadera joya. El mole lo tienen que probar allá, también por la frescura de ingredientes. Los chiles en nogada. Los chiles en nogada son de temporada, son uno de los platillos emblema. Hace rato está por aquí la directora de ARENET, de American Research Network, de una fundación de Estados Unidos que también nos apoya mucho. Con ellos logramos traer artesanos aquí a Casa México en la temporada de Día de Muertos. Y hablábamos de que muchas veces la comida mexicana se ve como la comida tradicional, la comida de calle, como algo sencillo, ¿no? Pero si alguien quiere meter en problemas a un chef del mundo, intenten explicar cómo hacer chiles en nogada o mole. O sea, si quieren comida sofisticada, compleja de verdad, de una precisión quirúrgica, intenten hacer un capeado, ¿no? Es decir, tomar un chile poblano, rellenarlo de picadillo, etcétera, etcétera, pasarlo por clara de huevo batida, por harina y sumergirlo en aceite y que te quede un dorado uniforme delgadito, ¿no? Hacer eso sí es complicado, ¿no? Toda la cocina contemporánea es muy tecnológica, muy precisa, pero para hacer un capeado fino, la precisión la dan los miles de chiles capeados desde que eres niña o niño y aprendes en la cocina. No hay de otra manera. Entonces, como decían, este proyecto de Manuel nos lo presentó al Instituto Municipal de Arte y Cultura hace tan solo medio año. Es un proyecto que él creó financiado por una beca nacional. Ahí le dieron la beca para crear los grabados, pero no para hacer el libro. Entonces, esto se podría haber quedado en un archivo, imagínense, en un expediente de un proyecto como hay miles. Nos lo presentó y justamente, como decía Le Cañedo, siendo capital iberoamericana de la cultura gastronómica, dijimos vamos a publicar algo para presumir la cocina y el arte que existe en Puebla. De hecho, Casa México en mayo va a tener otra exposición de cosas de Puebla, los invitamos desde ahorita, será sorpresa lo que vamos a traer. La colección que trajimos del Día de Muertos contiene gráfica poblana, porque sigue siendo gráfica del Día de Muertos en nuestro país. Y además, bueno, como decíamos, traemos libros, y si no, el libro se puede descargar de manera gratuita. O sea, lo pueden traer en su móvil, porque uno de los elementos de política cultural es que como estos libros se hacen con dinero público, le pedimos a los autores que nos permitan tener la versión digital para que se pueda tener acceso gratuito. Por eso los libros se regalan, ¿no? Y por eso se pueden estar en internet, así que lo pueden bajar en su móvil, se los van a mandarse por el correo electrónico, así que descárguenlos, mándenlo a todo mundo, léanlo en su móvil cuando tengan que esperar el metro o en algún lugar,
pásenlo a todos sus familiares, amigos. Es un libro porque queremos justamente por esa liberación de derechos que todo el mundo pueda leer. Y el otro, que ya escucharon ustedes a Ricardo Moreno Botello, también uno de los personajes de cultura más importantes de Puebla, y rescatando palabras de Juanjo, permite sumergirnos en otro proceso que es justamente cómo se construye la memoria gastronómica. Creo que en este momento la cocina mexicana es un referente mundial, ya está consolidado, ya nadie tiene dudas, y el siguiente paso es justamente entender cómo se construye lo que hoy llamaríamos cocina poblana o cocina mexicana, y es importante porque también, a veces por estereotipo, también pasa aquí en España, hablamos de cocina y pensamos solo lo tradicional, ¿no? Lo callejero, que además es riquísimo, ¿no? Y acaban habiendo estereotipos. Pero construir la historia de una cocina a partir de lo que se decide registrar en un libro es muy interesante, porque entonces se van creando las raíces, sobre todo en términos de memoria, de qué se quiere que se recuerde por gastronomía. En México ocurrió un fenómeno interesantísimo y por eso recetarios son tan importantes para nosotros, porque después de la independencia se tiene que crear una identidad nacional. Y los primeros recetarios mexicanos, tal cual con esa palabra, o sea, como cocinero mexicano, lo que están apelando es a construir una identidad. Pero ¿qué creen? Cuando uno lee los recetarios, hay comida española, comida francesa. Entonces, es decir, se asume, tal vez inconscientemente, que esta identidad llamada cocina mexicana es una identidad global, mundial y de muchas cosas. Y en este momento, lo de la comida francesa es maravilloso porque esa nueva raíz de cocina mexicana y poblana también pasó por lo francés. La panadería poblana está muy influenciado por lo francés. Y imagínense esos detalles que platicamos de lo indígena, los ingredientes, lo español, luego lo francés, lo libanés. Puebla es el único lugar del mundo donde hay tacos árabes, ¿no? O sea, en Arabia no hay tacos. En el Líbano tampoco hay. La última ¿no? colonia española dominada. También, exactamente. Entonces, en realidad en Puebla hay tacos árabes. Bueno, en Puebla hay agua de limón sevillano y en Sevilla no hay agua de ese limón, ¿no? O sea, pasan cosas así porque tienen que ver con una cultura muy amplia. Y esta raíz francesa, ya saben que tuvimos una guerra contra los franceses, hoy somos muy amigos, pero digamos que esa parte parecería generar cierto enfado, ¿no? De, los franceses, claro, también se quedaron familias francesas y también tienen sus saberes y sus sabores. Y uno de los mayores restaurantes finales del 19 era un restaurante francés, de un dueño italiano, por cierto, pero era comida francesa y esto también influenció, ¿no? Entonces, por eso es que este recetario, cuando Ricardo Moreno Botello nos lo propone, pues la respuesta fue sí, porque hay ciertas cosas que el ayuntamiento debe publicar, porque también va creando la memoria de la ciudad. Y como les decía, las políticas públicas del ayuntamiento, en su momento el presidente Eduardo Rivera Pérez, ahora nuestro presidente Adán Domínguez, es justamente que nosotros como Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla garanticemos el acceso a la diversidad cultural de las poblanas y los poblanos, pero también del mundo entero para que sepan qué es Puebla a través de su cultura y en consecuencia vayan a Puebla. El secretario de Turismo y ahí está el director de Turismo también, Carlos Huerta, hacen un gran trabajo en Fitur y en otros lugares porque, y esa frase la tiene que decir Ale, la de la playa, Ale. ¿Ya sirve? Ya. Sí. Bueno, tenemos una frase que dice que en Puebla no somos playa, porque no tenemos playa, sino somos patrimonio, porque el patrimonio es cultura y la cultura lo llena todo. Decimos que descansar no significa no hacer nada, descansar es cambiar de actividad, por eso hay que viajar a Puebla, porque hay un estado de ánimo diferente. Aunque tenemos bien armado el show, ¿ya vieron? Pues muchísimas gracias. Es que la gente siempre, cuando uno piensa en México, piensan en playas. Seguramente hoy en México y se imaginan una playa paradisíaca en Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, pero México es más allá de playas. México es patrimonio cultural, hay 10 ciudades mexicanas patrimonio mundial. México es diversidad, México son pueblos mágicos, México es también el interior, es mucho más grande el interior. Nosotros, por ejemplo, cuando un mexicano le dices de España, lo último que piensa es una playa. Si no piensa en Madrid, en Segovia, en Toledo, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en Asturias, en Cantabria, en todo lo que es tan importante y que ha representado mucho para esta nación. Y en México queremos que esa imagen también cambie y que no solo se piense en México en que hay que ir a la playa y lo que dicen las series de televisión. México tiene una profundidad. El verdadero México está en Puebla. Y ahora,
quisiéramos darle tiempo para que si hay alguna pregunta, comentario o queja, las quejas son para mis compañeros de allá atrás. Aquí, Hay una filosofía que es una queja es un favor. una queja es un favor, y si te lo piden, ya es tarde, por eso ya vienen los libros. Para repartir los libros, lo que platicábamos nada más, porque queremos que todos lo lleven, es que si vienen en familia y demás, pues, de preferencia que se lleva uno, para que no sea individual. Obviamente si vienen solos, pues no hay de otra, ¿no? Un poco para que alcancen. Ahorita aquí Miguel Ángel Quintero, subdirector de difusión del IMAC, encargado de festivales, de hacer los jueves de mariachi en Puebla y demás, el que está repartiendo, y Carlos Huerta, director de turismo de la ciudad. Pero si tienen alguna pregunta o duda, todo lo que han querido preguntar sobre Puebla y nunca se han atrevido, es el momento, ¿no? Y solo nos digan su nombre, de dónde son, y nada más. ¿Y qué se dedican? Ahí hay alguien, perdón. Hola, buenas noches. Y luego viene usted y luego la señora. Muy bien. Mi nombre es Elik, soy mexicano de la Ciudad de México, pero he estado en Puebla varias veces, una ciudad que me encanta. Y bueno, enhorabuena por el proyecto, la verdad que ambos libros lucen geniales. Y pues solo quería agregar al margen que pues Puebla tiene también una gran tradición editorial, ¿no? Y durante la Nueva España fue una de las grandes ciudades impresoras. Entonces creo que estos dos libros son una gran manera de celebrar varias cosas, incluida esa historia editorial. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Ya eres poblano honoris causa. Ahorita te doy tus datos y te invito a comer en Puebla solo por lo que acabas de decir. Oye, ese dato casi nadie lo sabe. No, nadie lo sabe. Sí, ese sí. Oye, tú seguramente tuviste una vida en Puebla antes. Decimos que los poblanos nacen donde quieren. Y cuando quieren. Es que la primera imprenta en llegar a América fue en Ciudad de México, 1539, 40, en ese periodo. Un impresor de ahí, generaciones después, 2, 3 generaciones, se va a Lima, y Lima tiene la segunda. Y la tercera imprenta que llega al continente es Puebla, ¿no? Ciudad de Los Ángeles, que la lleva el obispo Juan de Palafox y Mendoza, que es todo un revolucionario. Y justamente empieza eso. De hecho, dentro de los fondos antiguos, mucha gente busca los libros impresos en Angelópoli, que es el pie de imprenta, ¿no? O Ciudad de Los Ángeles, porque la imprenta en Puebla tiene ciertas características muy especiales, justamente. Por eso ese dato que dio no lo sabe cualquiera, así que es poblano por adopción ya. Te ganaste un mole poblano y un chile en nogada. Exactamente, sí. A ver, la señora de aquí de verde. Ajá. Y luego la chica de hasta atrás. A ver, paso aquí el micrófono primero, permíteme acá. Bueno, lo primero, darles las gracias por acercarnos todo este conocimiento, porque realmente lo que nos llega aquí, en general, cuando piensas en México, piensas en tacos, que lo que ves por la calle, ¿no? Entonces no te imaginas toda esta riqueza que hay detrás. Y luego lo otro que quería saber es si Puebla forma parte de lo que llaman los pueblos mágicos. Ah, muy bien, yo le contesto. Porque cuando piensas en ir a México, yo lo tengo en mente, en cuanto pueda ir, quería hacer este recorrido de los pueblos mágicos. Entonces no sé si Puebla forma parte de ese circuito. Sí, mira, Puebla es una ciudad y un estado. La división política de los Estados Unidos mexicanos, que es nuestro nombre oficial, Estados Unidos mexicanos, aunque les parece curioso, si ustedes ven un documento, tú que eres mexicano, tu pasaporte dice que eres nacional o naciste en los Estados Unidos mexicanos. Tenemos un amor y odio con los Estados Unidos de América, y entonces tuvimos que ponerle ese nombre similar. Y cada estado tenemos 32 entidades. La Ciudad de México, que es una ente especial, y 31 estados. Entre los 31 estados está Puebla. Y Puebla tiene muchos pueblos, y entre ellos pueblos mágicos. Un pueblo mágico es un producto turístico que se generó en el año 2001 y que era la manera de a las pequeñas poblaciones referenciarlas. Puebla, el nombre, sobre todo en los países sajones, piensa que somos un pueblo, o es pequeño, pero es la Puebla de Los Ángeles o la Puebla de Zaragoza. Y Puebla, los pueblos mágicos son producto turístico, hay 177 en el país, 12 en el estado de Puebla o la provincia de Puebla, pero la ciudad de Puebla es ciudad patrimonio de la humanidad. Es un nivel más alto, solo hay 10 ciudades patrimonio de México y 177 pueblos mágicos. Y lo que recomendamos a la gente es visite México, conozcan los pueblos mágicos y disfruten las ciudades patrimonio de la humanidad. Es una combinación de productos.
Además, también la confusión viene porque el estado de Puebla tiene como capital Puebla. Puebla. Por ejemplo, Guadalajara es la capital de Jalisco. Nosotros tenemos el mismo nombre de estado y de capital, igual que Oaxaca, por ejemplo. Hay muy pocos, ¿no? Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Campeche, sí, Durango. También. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los pueblos mágicos del estado de Puebla, uno de los más impresionantes es Cuetzalan, por ejemplo, que es un pueblo Vale náhuatl, mucho la pena, muy indígena. Tlatlauquitepec, Jicotepec, que tiene un café espectacular, pero en términos de turismo, usted puede llegar a Puebla capital, tiene que programar unos 15 días, más o menos, llegar a Puebla capital, quedarse unos 5 o 6 días para que la conozca a fondo y luego ir hacia los pueblos mágicos. El tema de ser ciudad patrimonio es que les garantiza de entrada que van a conocer un lugar único e irrepetible a nivel mundial, ¿no? O sea, cuando vean la marca Ciudad Patrimonio, a mí me pasó cuando llegué un día a Lisboa, vi que Sintra era patrimonio y dije, bueno, es patrimonio, algo bueno tiene que tener, y ya después hoy soy fan de Sintra, ¿no? Pero fui y sin saber qué había. Entonces, nosotros somos Ciudad Patrimonio, la Palafoxiana es Memoria del Mundo UNESCO, la Talavera es patrimonio, la gastronomía es patrimonio, el Día de Muertos es patrimonio. O sea, somos una ciudad del tema patrimonial vivo, lo turístico y a veces lo académico, pero esa es una de las diferencias y por eso hay mucha confusión entre el nombre del estado y la capital. Ahora, Día de Muertos es en Puebla también una gran fiesta. Normalmente se conoce el Día de Muertos de Pátzcuaro o de Michoacán, pero en Puebla celebra, Fabián le toca organizar grandes actividades. El Festival La Muerte es un Sueño, que es festival de música que tiene que ver con toda esa manera de entender la vida y la muerte. El Corredor de Ofrendas, que es un corredor donde se señala una temática y se ponen 25 ofrendas monumentales en el centro de la ciudad. Se viste de colores la ciudad, la música, la comida. Decimos en Puebla que ya hace frío de Día de Muertos, porque hasta el clima cambia en esos días. Hay una pregunta allá atrás. Hasta atrás. Ajá. Hola, allá. Bueno, yo solamente igual les quiero agradecer. Yo soy de Chihuahua, de México, pero me enamoré de un poblano que está aquí. ¡Bravo! Bravo. Entonces bravo. Siempre hay formas de ser mejor. Sí, entonces, bueno, solo es reforzar. Bueno, yo me quedé en Puebla 6 años, entonces ya también hasta digo que soy poblana. Y sí, el reforzar e invitar a todos que realmente vayan, que sí, que México es más que Cancún, es más que las playas, justo eso que dijeron me encanta. Y pues que sí planeen en sus próximas vacaciones ir a México a reservar en el Mural de los Poblanos, que es delicioso, la verdad. Felicidades por todo lo que hacen. Y sí, solamente era agradecer por traer toda esta cultura también hasta el otro lado del mundo, porque realmente es muy rico y muy bello. No, pues gracias por sus palabras. El Chihuahua es el estado grande, es el estado más grande del país. También tiene una gran gastronomía, muy distinta a la de Puebla, pero también muy, muy importante. Como dice la canción, qué bonito es Chihuahua. Pero qué chula es Puebla. Es que hay una canción que se llama así, Qué chula es Qué Puebla. chula es Puebla, y le hizo un puertorriqueño, el Jibarito, que viajó por México celebrando y se enamoró de una poblana, y luego le hizo una canción, y a los poblanos decimos qué chula es Puebla, pensando en la ciudad, pero realmente era una de las muchas poblanas guapas que tenemos. ¿Alguien más quiere preguntar aquí? Y luego acá Hola, adelante. soy Florencia, soy mexicana viviendo en España y me ha ilusionado muchísimo recordar que se llama Puebla de Los Ángeles. Y yo quería preguntar por qué no la llamamos así y por qué los americanos sí la llaman Los Ángeles y nosotros no. Híjole. Esa es una muy buena pregunta, con muchos conflictos históricos. Y políticos. Sí, el nombre siempre fue Ciudad de Los Ángeles, fue una de las ciudades con más ennoblecimiento en el imperio, o sea, llegamos a ser muy noble y muy leal ciudad. Solo no fuimos cesárea imperial, porque no éramos la capital de la Nueva España, o sea, la única cesárea imperial ciudad es la Ciudad de México. Pero prácticamente todos los títulos nobiliarios, o sea, el de ciudad está firmado por Isabel de Portugal en nombre de Carlos V y todos los demás por Felipe II. E increíblemente esos documentos los tenemos en Puebla. O sea, somos la única ciudad que tiene sus documentos de fundación y escudos en su archivo histórico del continente. Por eso nuestro archivo histórico también es Memoria del Mundo para América Latina y Caribe por la UNESCO. O sea, por eso lo que decía, y Juanjo también decimos, somos muy presumidos, pero es que, o sea, ¿tenemos con qué? ¿No? O sea, es decir, nosotros no tenemos la culpa que los demás no tengan, ¿no? Entonces nosotros sí. Entonces, se queda como Ciudad de Los Ángeles, es el nombre legal. De hecho, durante el siglo XVI, el propio Cabildo prohíbe que se use el nombre de Puebla, porque sería denigrar la categoría. O sea, es muy interesante porque
Isabel de Portugal en 1562 en Medina del Campo dice que existe una puebla de españoles cristianos entre Cholula y Tlaxcala y que con el fin de que crezca y se enoblezca, a partir de ese documento se llama Ciudad de Los Ángeles. Eso implica tener cabildo, etcétera. Digo, haciendo una comparación un poco burda, pero que es muy didáctica, es como si el primer día que entras a la universidad te encuentras al rector, le caes muy bien, como decimos en México, y te llega el título de doctorado en 15 días. O sea, así es, pues decía, era Villa Rica de la Veracruz, Madrid era villa, por ejemplo, o sea, y nosotros ya éramos ciudad, ¿no? Entonces, esa jerarquía se mantuvo. El obispo Palafox empieza a usar el término de obispo de la Puebla de Los Ángeles en el sentido del acto de poblar. O sea, es decir, es un lugar donde viven los ángeles. Y ya desde el siglo XVI en las actas de Cabildo dicen que es de tal perfección la ciudad, o sea, el término urbanístico, que parece que no fue hecha por mano humana. Entonces siempre existe ahí una idea, ya después se construye la leyenda de que el obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, soñó a unos ángeles bajando con cordeles para trazar la ciudad. Esa leyenda ya es de finales del siglo XVII, es decir, cuando se funda no hay esa leyenda, pero lo que sí hay es una gran conmoción por las personas que ven la ciudad y no entienden el trazado tan perfecto. Cuando vean pueblos y ven videos entenderán lo del trazado espectacular. Es uno de los motivos por los que somos patrimonio mundial, por la traza urbana tan exacta y que esos modelos teóricos nunca se pudieron lograr en Europa por obvias razones de la antigüedad de las ciudades. Allá, en caso de Puebla, no. Sigue siendo siempre Ciudad de Los Ángeles. Palafox usa esta retórica de Puebla de Los Ángeles, pero porque es obispo, él no es el gobierno civil, porque digamos es ciudad, pero también es la sede del episcopado, o sea, es ciudad episcopal. Entonces imagínense, es ciudad civil con un poder grande, ciudad episcopal con la sede del obispo de una diócesis que iba desde Veracruz hasta Guerrero y Oaxaca, o sea, había 2 salidas al mar, el control de la economía, lo que decía Juanjo, de los caminos, y un largo etcétera, 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 etcétera. Viene el siglo XIX, viene la independencia, y justamente este año se conmemoran 200 años de la primera Constitución de México independiente, ¿no? Que por cierto, uno de los presidentes en las Cortes de Cádiz era de Puebla, un obispo, durante todo ese proceso. En 1824 se crea la primera Constitución y se crea el Estado de Puebla de Los Ángeles, así como Estado. De hecho, ahí viene un grabado hermoso del águila sobre el nopal y cada penca de un nopal tiene el nombre de un estado y ahí dice Puebla de Los Ángeles, como Estado. Por eso es que el Estado tomó el nombre de la ciudad, porque en realidad donde estaba la sede gubernamental era en la Puebla, ¿no? El nombre se queda no oficial, vamos a llamarlo así. Se hacen muchos ajustes a la geografía, de hecho nos quitan gran parte del norte y se forma Veracruz. Se quita una sección también de la parte norte del estado que se convierte en el estado de Hidalgo, porque se nombran estados que están vinculados con los héroes de la independencia. Se crea Hidalgo, se crea Morelos, se crea Guerrero, y todos esos son partes de Puebla, nos las quitan, todas esas, ¿no? Se va debilitando Puebla, también por muchas cuestiones políticas de la época, pero cuando es la guerra contra los franceses, la ciudad se vuelve heroica, bueno, todavía oficialmente no, pero porque el general Zaragoza, que no era de Puebla, por eso decimos que los poblanos nacen donde quieren y muchos de los grandes héroes y personajes no son de Puebla, pero han amado Puebla. A Zaragoza no le dio tiempo de visitar mucho Puebla. Juanjo también es un amante de la batalla del 5 de mayo y todo esto. Zaragoza llegó el 3 de mayo para defender una ciudad que fue atacada el 5 y le ganó al ejército más importante del mundo, imagínense. Pero Zaragoza muere el 8 de septiembre de 1862. El presidente muere de enfermedad, de tifus. El presidente Juárez sabe de esto, lo nombra benemérito y firma en Palacio Nacional el decreto por el que la ciudad se va a llamar desde ese día Puebla de Zaragoza. Así, desde el 11 de septiembre de 1862 se publica el 24 de septiembre y yo siempre he creído, esa es una visión personal, que lo hace por una idea totalmente liberal. O sea, quitarle el de Los Ángeles, quitarle, digamos, ese enlace y volvernos una ciudad liberal que lo era y era fundamental para entender el nacimiento de México como un Estado-nación. Entonces se vuelve Puebla de Zaragoza. En 1950 se nombra heroica y a Juanjo con muchas personas más les tocó volverla 4 veces heroica Puebla de Zaragoza. El nombre de la ciudad de Los Ángeles es tremendamente bonito. Los Ángeles, California se llaman así por una fundación franciscana, como los franciscanos que fundaron Puebla, pero el tema en realidad es que el nombre quedó un poco olvidado, bueno, no olvidado, seguimos siendo Puebla de Los Ángeles, sin este nombre más poético,
pero en realidad oficialmente se volvió una ciudad cívica liberal, por decirlo de alguna manera. Aunque claro, nuestras 62 iglesias y la catedral nos siguen recordando muchas cosas, ¿no? Pero esa es la razón. Nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad?, que sería muy bonito volver a llamarla La Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles o Ciudad de Los Ángeles. De hecho, durante la Sí. Guerra Francesa, los comunicados de guerra, después de la batalla del 5 de mayo, la ciudad se llama Zaragoza. O sea, dice así, de la ciudad de Zaragoza, refiriéndose a Zaragoza el general, ¿no? Entonces siempre es interesante porque, de acuerdo a la naturaleza de cada persona, nombran distinto la ciudad, hasta que se hace este cambio, y hoy sí somos 4 veces Heroica Puebla de Zaragoza. De manera poética e histórica nos encanta decirle Ciudad de Los Ángeles. Siempre además se genera una poética muy bonita y que no cualquier ciudad tiene. Por ejemplo, aquí en España, hasta donde yo sé, la única ciudad con protección angelical es Valencia, ¿no? El patrono de Valencia es el ángel custodio, y hay unas pinturas maravillosas de los ángeles, arquitectos y albañiles creando Valencia, como los grabados de Puebla, que los ángeles están trazando la ciudad. O sea, no es un tema común. Si ustedes van al Vaticano, del lado derecho, lo que queda de la muralla, está la Puerta de los Ángeles y tiene esculpido el mismo texto de nuestro escudo, ¿no? Y si van a Sevilla y van a la iglesia que fundó San Juan de la Cruz, el convento del Ángel Custodio, se paran y van a ver arriba el mismo texto de nuestro escudo. Con la diferencia es que eso lo fundó San Juan de la Cruz en 1600, la Puerta del Vaticano es 1580 y algo, y nuestro escudo es 1538, imagínense, ¿no? Y bueno, y el salmo que dice, es el Salmo 91, que dice, Dios mandó a los ángeles a custodiar los caminos, que es parte de lo que tenemos. Y algo ya para concluir, si no hay más preguntas, es, cuando vayan a Puebla, porque estoy seguro que van a ir, van a caminar por la Catedral de Puebla, que tiene las torres más altas que cualquier otra catedral iberoamericana, con una fachada impresionante, más bonita que la de la Ciudad de México, y en medio van a encontrar algo muy raro, que la gente, sobre todo los españoles que llegan allá, ¿verdad, Fabián? ¿Qué encontraríamos, Fabián? Van a encontrar algo único, que es el escudo de León y Castilla sobre la catedral, con el toisón de oro y la corona, porque la catedral tiene patrocinio real. Es decir, hay una cédula en donde el rey dice, bueno, no manden dinero para acá, quédenselo para la construcción de la catedral. En 1824 justamente se crea un edicto donde se mandan a destruir todos los escudos nobiliarios y españoles que existan en México, porque no tenemos nada que ver con eso. Se destruyen, pero el de Puebla era muy complicado destruirlo, está altísimo además, y etcétera, etcétera, y lo cubren con yeso. Y le ponen el monograma de la Virgen María, porque la catedral y la diócesis están bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción. Un día les podemos platicar de la Inmaculada, el Rey, el patrocinio y Puebla, que también tiene que ver. Y a principios del siglo XX, una comisión de patrimonio saben que el escudo está debajo de esos yesos y piden permiso para retirar el yeso. Ya no hay ningún problema con España, además, porque al retirar el yeso, y está retirado obviamente, la fachada de la Catedral de Puebla es la única fachada completa de las catedrales virreinales. No le falta nada, ni escudo, vaya, ¿no? Eso es lo que van a encontrar. Y por la catedral se encuentran varias imágenes del escudo también, ¿no? Sí, pues justamente por el patrocinio real. Algunas en las puertas se nota luego cómo fueron raspadas de la madera, es muy evidente. O sea, se ven luego los cuadros, todo esto, pero el de la fachada sí la permite. Y es tan importante la repercusión de la catedral, de la sede diocesana, que en la fachada están las dos grandes santas, no santos, santas del imperio. Está Santa Teresa de Ávila, imagínense, que es patrona de Puebla, también protectora. Tenemos convento de Santa Teresa antiguo también, y la gran santa americana Santa Rosa de Lima. Todos los poblanos eran tan especiales, o somos tan especiales, que aunque era la santa de Perú, dijeron, no, también va a ser de Puebla. Y se la llevaron a Puebla, y en la fachada está Santa Teresa y Santa Rosa. O sea, leyendo la configuración, otra vez es la comunicación, es el centro de la ciudad, es la relación de los caminos, y es, de alguna manera, la ciudad que culturalmente representaría toda esta multiculturalidad, no de México, sino del imperio. O sea, a ese nivel. El primer libro escrito sobre China, con documentación, lo escribe Palafox en Puebla, ¿no?, por ejemplo, y un largo etcétera, etcétera de cosas. Algún día pueden invitar a Ale a que dé una plática aquí de las 10 cosas que todos deben saber de Puebla, ya les hemos platicado muchas, ¿no? La noticia más de moda es que el gran zoológico de Puebla, African Safari, rescató una jirafa que estaba en muy malas condiciones de Chihuahua. Imagínense, o sea, hasta eso hace Puebla, ¿no? Rescatar animales que te están en peligro. Y pues bueno, agradecer de verdad mucho su presencia. Creo que fue una charla muy entretenida. Todo el equipo de Casa México, de verdad, que nos sentimos como en casa.
Verán ya, Puebla seguirá presente aquí en Madrid y en España a través de Casa México, lo cual nos da muchísimo gusto. Pueden visitar el stand de Puebla en Fitur, ¿no? También, ahí hay información de nuestra ciudad, de nuestro estado. Y creo que, Mike, todavía faltan los libros naranjas, ¿verdad? Es que tenemos muy poquitos de los naranjas, así que ahorita vemos ahí. ¿Alcanzaron los libros de todos? Miren, ¿Todos tienen libro? Haremos algo, van a enviar el libro también en digital. Y yo propondría algo que ese es un compromiso de Puebla. Vamos a regresar en mayo, ¿no? Aquí, justamente el mes de la batalla. Entonces yo propondría algo, quienes no tengan libro, porque creo que vale la pena que lo tengan en físico, hacer una lista, y aunque esperen un poco, ¿no? Porque además no hay otra forma de conseguirlo, se los traemos en mayo, y aquí en Casa México se encargará. ¿Qué te parece, José Carlos? Me parece perfecto. De hecho, como todos ustedes son invitados especiales y lo saben, les voy a pedir que quien no tenga libro, yo no tendré manera de saberlo, así que confiaré en ustedes. Que quien no tenga libro, concretamente, me mande un correo diciéndome, oye, José Carlos, a mí me faltó el libro del cocinero poblano. Y yo los añado en la lista para que cuando venga la delegación de Puebla en mayo, nos traigan de regalo también esos libros. Y seguramente traeremos otro para presentar también. Fantástico, en mayo. Entonces, pues habrá otro más. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, por favor, manténganse en sus asientos. Gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales, Ayuntamiento de Puebla o IMAC, así IMACP, ahí pueden ver todo lo que hacemos de otro lado del mundo, pero también subimos muchas cosas para que consuman por redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.